Hola, buen día, bendiciones. Aquí iniciando este día miércoles 10 de marzo, disfrutando de este comienzo del día, esperando este momento para compartir con ustedes, tomando aquí unos ricos mates, eh, no a la orilla del río como leíamos ayer, que el apóstol Pablo se fue a la orilla del río para tener su tiempo de oración. No estamos en la orilla del río, aquí estamos en una habitación, ¿eh? Pero disfrutando esta mañana, este inicio del día y esperando este momento de compartir con ustedes este tiempo de lectura de la palabra, de reflexión, de oración. Mientras tomo mate, miro el chat y les saludo. Vamos a ir al principio. Aquí está Silvana, Dios te bendiga Silvana, buen día, bendiciones, Elizabeth, hermana Dora, querido Julio, hermano allí de Puerto Rico, Dios me lo bendiga Julio, Gaby, Dios te bendiga, bendiciones, que tengas un buen día, Sergio, bendiciones, Estela, Dios te bendiga, Angie, allí de Santa Fe, de Galvez, Dios te bendiga Angie, tu familia, Mirta, Dios te bendiga en esta mañana. José Luis, buen día, bendiciones. Querido Edgardo, Natalia, un abrazo, bendiciones para ustedes. Querida hermana Mabel, Dios me la bendiga. A usted, a su familia en esta mañana. Graciela, Dios te bendice en este día. Mirta, la hermana Dora, Julia, allí en Quitilipi, Dios te bendiga. Lili, querida Lili, nuestra directora de nivel inicial en el colegio. Dios te bendiga, Lili, bendiciones. Ariana, Dios te bendiga a vos, a tu familia. Querido Eduardo, Dios me lo bendiga allí en Resistencia. Aixa, Dios te bendice en esta mañana. Norma, Dios me la bendiga. Maggie, Roberto, Dios me los bendiga, un abrazo grande. Claudia, querido Marcelo, Fabián, allí González de Morón, Buenos Aires, Dios te bendiga, un abrazo grande. Vero, Javier, Dios me los bendiga en esta mañana. Cecilia, querido Héctor, Dios me lo bendiga a usted, su esposa, su familia. Querido Sergio, Dios te bendice, nos vemos a la tarde allí en Quitilipi. Elena, Dios me la bendiga, buen día en esta mañana. A Gaby ya la saludé. Edu, Dios te bendiga. Mauro, Dios te bendice en esta mañana. Susana, allí en Resistencia también, bendiciones. Pablo, Dios te bendiga en esta mañana. Mirta, Luis, Dios te bendiga. Mayra, y allí nos vamos sumando a esta comunidad de la mañana temprano, donde hacemos juntos este tiempo devocional. Te invito a abrir la Biblia en el Salmo 107. Mientras esperaba a la hora y lo leía, de nuevo nos muestra algo tremendo este Salmo. Mire, búsquelo allí, Salmo 107. Yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Comienza el salmista diciendo: alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Alabar a Dios, darle gracias porque Él es bueno, porque Dios nunca deja de amarnos. ¿Qué le parece si antes de seguir leyendo el versículo siguiente usted dice: gracias Señor, quiero alabarte en esta mañana, quiero bendecirte en esta mañana, quiero darte gracias porque tú eres bueno conmigo, tú eres bueno con mi familia, porque tú me amas y como me amas puedo confiar en ti y puedo saber, Señor, que tú tienes lo mejor para mí. Aleluya. Dile: Señor, te consagro este día, esta mañana, te bendigo, Dios. Dice el versículo siguiente: digámoslo nosotros,
que somos su pueblo, pueblos que Él reunió de países del norte, del sur, del este y del oeste. Y luego el salmista recuerda la historia del pueblo de Israel cuando atravesó allí por el desierto, luego de haber salido de la esclavitud. Dice, nuestros abuelos andaban sin rumbo y por lugares desiertos. No encontraban el camino que los llevara a un lugar habitado. Tenían hambre y sed y habían perdido la esperanza de quedar con vida. Llenos de angustia, oraron a Dios y Él los libró de su aflicción. Qué bueno esto. A veces llegamos a situaciones límites, como las que vivía el pueblo de Israel, nuestros abuelos, decía el salmista, ¿no? En el desierto, sin rumbo, sin saber qué camino tomar o qué decisión tomar. Hay necesidad, hay escasez, hay hambre, dice. Hay pérdida de esperanza, hay angustia. Pero en medio de esa situación, ¿qué hacen? Oran, buscan a Dios, claman. Hay gente que en lugar de hacer eso se alejan más de Dios, reniegan contra Dios. Pero dice, ellos oraron. ¿Y qué hizo Dios? Escuchó esa oración y los libró de su aflicción. Aleluya. Dios es un Dios que escucha la oración y que libra. Dice, y los puso, luego de sacarlo de la aflicción, dice, los puso en el camino correcto. Ese es nuestro Dios, que los llevaría a un lugar habitado. Cuando hay un hombre, una mujer, alguien que busque a Dios, en medio de esas situaciones de vida desesperantes, en medio de esas situaciones donde hay carencia, donde hay necesidad, donde hay angustia, donde no se sabe qué hacer y cómo salir. Cuando alguien busca a Dios con sinceridad y con un corazón dispuesto, Él escucha la oración y Él libra. Y no solo eso, sino pone una vez más, le da dirección una vez más a esa vida. Y lo pone en un camino que le va a asegurar un buen futuro. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nos pone en el camino que a usted y a mí nos aseguran un buen futuro. Diga conmigo, hay un buen futuro para mí, hay un buen futuro para mis hijos, porque yo estoy encaminado en los caminos de Dios, ¿no? Dice, damos gracias a Dios por su amor, por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Y mire el versículo 33 en adelante. Aquí hay algo que dice el Salmo que es tremendo. Versículo 33. Dice, Dios convirtió los desiertos, Dios convirtió en desiertos los ríos y los manantiales. Pero a la tierra fértil la convirtió en tierra inútil, porque los que vivían allí eran gente muy malvada. En cambio, al desierto lo convirtió en tierra fértil, rodeada de lagunas y manantiales. Antes de leer el 36, detengámonos en estos textos, versículos que leímos. Mire esto. Hay lugares de ríos y manantiales, hay lugares de tierra fértil que de repente se convierten en desiertos. Se convierte en tierra inútil, improductiva. Y la razón que da el texto dice, porque los que vivían allí eran gente muy malvada.
Está diciendo que la tierra responde, los lugares responden a la gente. La tierra responde a la gente que vive ahí, que habita ahí. Fíjese cómo sigue, versículo 35, dice, en cambio, al desierto, hay un desierto, dice, al desierto lo convirtió en tierra fértil, ocurre lo contrario, rodeada de lagunas y manantiales. Y al pueblo, ese pueblo de Dios, dice que había pasado hambre, lo dejó vivir allí. Y mire, dice, y ellos construyeron grandes ciudades. Hay un desierto que se transforma, que se convierte en tierra fértil, donde empieza a haber lagunas y manantiales. ¿Por causa de qué? Del pueblo de Dios. Y en medio de ese contexto de desierto que es transformado, ellos comienzan a construir. Y dice el versículo 37, sembraron campos, plantaron viñedos y tuvieron muy buena cosecha. Porque la tierra responde al Hijo de Dios, a la hija de Dios. Dice el versículo 38, ahí está la clave. Dios les dio su bendición. Dios les dio su bendición. La tierra sabe cuando hay alguien que la habita y que tiene la bendición del cielo, tiene la bendición de Dios. La creación responde a aquellos que cuentan con la bendición de Dios. Dice, Dios le dio su bendición y ellos tuvieron muchos hijos y sus ganados se multiplicaron. ¿Sabe qué me está diciendo esto? Que a veces nosotros hacemos mucho énfasis en el contexto en el que vivimos y pensamos porque vivimos en este contexto, vivimos en una Argentina golpeada, castigada, que viene de crisis políticas, sociales, sanitarias, etcétera, económicas, una tras otra, y uno mira el futuro y dice, cada vez en lugar de estar mejor estamos, en lugar de avanzar retrocedemos, damos un paso adelante y damos dos atrás, otro, ¿no? En medio de tanta crisis, tantas necesidades. Pero acá dice que la tierra responde a aquellos que cuentan con la bendición de Dios. Y aún en medio de un contexto de desierto, la tierra se puede volver productiva, puede producir cosas. Lo que nosotros sembremos podemos experimentar una cosecha abundante y multiplicación. Por eso mi hermano, mi hermana, entienda esto, ¿no? Va a haber respuesta del cielo para usted, la tierra va a responder. Me gusta ese texto cuando dice allí en el profeta Oseas, dice que los cielos responden a la tierra responde al trigo, al vino y al aceite, y el trigo, el vino y el aceite responden a Jezreel. Responden. Nos responden. A Jezreel, aquel que está bajo bendición de Dios, le responde. La tierra responde. Y si después nosotros sabemos responder a Dios, ese ciclo constantemente se repite en nuestra vida. Por eso, mi hermano, demos gracias a Dios. Entendamos que aún en medio del desierto, Dios convirtió ese desierto en tierra fértil y el pueblo de Dios allí experimentó la gloria de Dios, la bendición de Dios y la provisión de Dios. Y usted y yo en medio de cualquier contexto también experimentaremos la bendición de Dios, la gracia de Dios. Oro en el nombre de Jesús especialmente por aquellos que quizá están como la primera parte del Salmo, que están en medio de una angustia, en medio de una situación donde no saben a dónde ir, donde no
Oro por ustedes, si hay alguien que está experimentando esto, lo que decía el salmista, estaban angustiados, estaban perdidos, no sabían a dónde ir. Yo oro para que en el nombre de Jesús puedas, en medio de este tiempo, encontrarte con Dios. Puedas levantar tu oración al cielo, y como hicieron ellos, y buscar a Dios con todo tu corazón. Y yo sé que habrá respuesta del cielo para ti. Yo sé que Dios te va a librar de tu angustia. Yo sé que Dios va a ponerte en el camino correcto, en el camino que te asegure un buen futuro. Te bendigo. Oro por cada uno de ustedes que está quizá viviendo una situación así. Una situación límite, una situación desesperante. Nos unimos los que estamos aquí para orar por aquellos que están en angustia. Clamando ahora para que la respuesta de Dios y el milagro de Dios hacia tu vida venga. Dile: Señor, encamíname, Señor, líbrame, Señor, ayúdame. Señor, dame tu sustento, dame tu dirección. Dile: Señor, allí donde estás, decirle: Señor, entrego mi vida a ti, entrego mi futuro a ti, pongo esta situación en tus manos. Dame de tu dirección, dame de tu sabiduría, dame de tu provisión, de tu sustento. Haz un milagro en mí, Señor. Aleluya, te lo pido de todo corazón y me entrego a ti de todo corazón y confío en ti, Señor. Espero ahora un milagro del cielo en Cristo Jesús. Amén. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que responde la oración de aquellos que lo buscan. Aleluya. Por eso dice: clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró y los encaminó. Esa historia se repite día tras día, día tras día, día tras día. El domingo tuvimos reuniones de bautismos aquí y escuchábamos testimonios de personas que llegaron al Señor de esa manera. Y hoy daban testimonio de que su vida está encauzada, tiene un camino, tiene un rumbo, tiene una dirección, que Dios los libró, que Dios los sanó, que Dios los perdonó, los restauró, ¿no? Y esa historia siempre se repite. El que está perdido, el que está angustiado, el que no sabe dónde ir, se enfoca en Dios, busca a Dios, se entrega a Dios, ora, clama, y Dios lo libra, y Dios le da un camino. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Estamos viendo en estas mañanas devocionales de esta semana la parábola del sembrador, la parábola que el Señor Jesucristo nos enseñó y está allí en Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15, donde Jesús dijo que el sembrador salió a sembrar, que al esparcir la semilla, una parte de esa semilla cae junto al camino, fue pisoteada, los pájaros se la robaron, se la comieron. Otra parte de la semilla cayó sobre piedra. Y cuando brotó, se terminó perdiendo esa siembra por falta de profundidad y se termina secando. Otra parte cayó entre espinos y al crecer los espinos ahogaron la semilla. Pero hay una parte que cae en buen terreno. Y la semilla brotó y creció y se desarrolló y dio fruto. Y dio fruto al 100%, dice el texto, ¿no? Al 100%. Y los discípulos le preguntan a Jesús: explícanos la parábola. Y Jesús dice: bueno, es que algunas personas están endurecidas, otras personas son personas superficiales y la palabra no puede producir fruto, otras personas tienen demasiadas preocupaciones y ambiciones y la palabra se ahoga.
pero algunos son buena tierra. Y estábamos viendo precisamente esto, cómo ser buena tierra, porque Jesús dijo, la semilla es buena, es la misma. La diferencia no la hace la semilla, que es la palabra de Dios y tiene el poder de transformación, de salvación. Tiene el poder para librar, para sanar, para salvar, para encauzar una vida. El problema no es la semilla es buena. La diferencia la hace el terreno. ¿No? La diferencia la hace el terreno. ¿Cómo ser buen terreno? Y aquí estamos deteniéndonos. Versículo 15, Jesús dijo, pero la parte que cayó en buen terreno, ¿quién es buen terreno? Jesús dijo, los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Eso vimos ayer, hablamos de eso ayer. En primer lugar, un corazón noble y bueno. La palabra necesita para poder producir fruto un corazón noble y bueno. Ayer estuvimos hablando de esto y si usted no hizo el devocional de ayer, le invito a que lo pueda ver. Está subido tanto a nuestra página de Facebook como también a nuestro canal de YouTube. Pero dice otra característica, dice, y los que oyen la palabra, el terreno bueno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y mire, dice, y la retienen. Y luego, lo vamos a ver mañana, como perseveran, producen una buena cosecha. Entonces, la segunda característica de un buen terreno es tener un corazón que sepa retener la palabra. Mire esto, tener un corazón bueno, noble, y en segundo lugar que sepa retener la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Retener tiene que ver con guardar, con apropiarse, con aferrarse a esa palabra. No solo oír, sino abrazar esa palabra, valorarla como un tesoro, ¿no? Abrazar esa semilla, ¿no? Amar esa semilla, ¿no? Guardar esa semilla. Mire lo que dice Proverbios 4:13. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios 4:13 dice, aférrate a mis instrucciones. No la dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. Mire esto. Esa semilla, ese tesoro de la palabra que he sembrado en mi corazón, es la clave. Si yo me aferro a esas instrucciones, si yo la cuido bien, porque no quiero que se pierda esa siembra, no quiero que se pierda lo que Dios me ha dicho, quiero que se cumpla, quiero que se desarrolle, quiero que crezca el plan de Dios para mi vida, lo que Dios está sembrando, hasta que dé fruto. Si yo me aferro, si yo la cuido, es la clave, va a determinar mi vida. O sea, note esto, no solo escucho la palabra, no solo escucho las instrucciones, sino que las considero un tesoro para mí. Valoro la palabra, me aferro a esa palabra, me sujeto a esa palabra. Mire esta palabra, me ocupo de esa palabra. El término para retener es el término griego kateco, que significa tomarme fuertemente y poseerla. Yo poseo la palabra y ¿sabe qué? Luego la palabra me posee a mí. Yo poseo la palabra y luego la palabra me termina poseyendo. Y termino en estos últimos 5 minutos hablando de un ejemplo. Ayer hablábamos del ejemplo de Lidia, hablando de un corazón que sabe retener la palabra. El ejemplo en este punto es Caleb, el compañero de Josué.
Caleb recibió una palabra de Moisés a la edad de 40 años. Moisés le dio una promesa de parte de Dios. Dios le habla a Moisés, y Moisés le da la palabra a Caleb. Dios le da una promesa. ¿Por qué? Porque Dios lo encontró fiel. Dios le da una promesa porque Caleb agradó a Dios. Y Caleb, ¿qué hizo? Se aferró a esa palabra. Y 45 años después, note esto, 45 años después, pudo ver el cumplimiento de esa palabra. Miremos el texto porque es hermoso. Es hermoso este texto. Josué y lo que dice allí Caleb. Dice el texto, una delegación de la tribu de Judá dirigida por Caleb, hijo de Jefone, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, mire esto, Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Y regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Antes de leer el versículo siguiente, mire, Caleb viene a hablar con Josué y le dice, quiero que recuerdes lo que el Señor le dijo a Moisés acerca de mí, acerca de ti. Esa palabra que recibimos allí, ¿te acordás? Hace 40 años atrás. Cuando, y comenta el contexto y luego sigue diciendo, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. ¡Ay, qué bueno! Eso es el corazón que retiene la palabra, que valora la palabra. Seguí al Señor, sin embargo, más allá de lo que otros hicieron, más allá de que mis hermanos decidieron no creer, decidieron enojarse con Dios, decidieron rebelarse con Dios, más allá de lo que ellos hicieron, yo seguí a mi Dios con todo mi corazón. Porque, ¿sabe? Esto es algo personal, yo no puedo obligar a nadie. No te puedo obligar a ti a que sigas al Señor, a que ames la palabra, a que te aferres, a que creas, ¿no? A que te mantengas fiel. Nadie puede obligar. Son decisiones, la salvación es personal. Son decisiones que cada uno de nosotros vamos tomando día a día y construyendo futuro en Dios. Y dice Caleb, por mi parte, ellos no se animaron a creer. Prefirieron no creerle a Dios. Pero yo seguí al Señor con todo mi corazón. Así que ese día, mire esto, ese día, cuando decidí seguir al Señor con todo mi corazón, ese día, Moisés me prometió solemnemente delante de Dios y de parte de Dios, ¿no? Dice, la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre. No solo para ti, sino para tus descendientes. ¿Por causa de qué? De tu fidelidad, de que seguiste al Señor con todo tu corazón. Acá ahí dice, porque seguiste al Señor mi Dios, con todo tu corazón. Y mire cómo termina el texto, versículo 10, dice, ahora como puedes ver, mire lo que dice Caleb, como puedes ver, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esa promesa,
el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió. Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto, ahora tengo 85 años, toda una vida, ¿no? Toda una vida. Qué bueno poder llegar a los 85 años como llegó Caleb, ¿no? Ahora tengo 85 años. Y dice, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía. Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. La traducción Palabra de Dios para Todos dice, estoy igual de fuerte como el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir y para luchar. Y luego el versículo 12 dice, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Esta es la historia de alguien que se transforma en un testimonio y en un ejemplo para nosotros. De alguien que recibió una palabra, recibió una promesa a la edad de 40 años y se aferró a esa palabra y se aferró a esa promesa. Y más allá de lo que otros hicieron, él decidió seguir al Señor con todo su corazón. Y valoró esa promesa como un tesoro y creyó que se iba a hacer, que esa palabra de Dios se iba a cumplir en él. Y esa palabra lo mantuvo con vida, lo mantuvo sano y fuerte hasta su cumplimiento. Por eso él puede decir aquí a los 85 años, estoy tan fuerte como antes. Ahí porque ahora, en otras palabras, como dice la canción que a veces cantamos, no moriré hasta que Dios lo cumpla en mí. ¿Sabe cuando los hijos de Dios dejan esta tierra? Cuando todas las promesas de Dios se cumplieron en Él. Cuando todo lo que ya tenía que hacer fue hecho. Un hijo de Dios fiel, estoy hablando de un hijo de Dios fiel, algunos se mueren sin haber cumplido nunca el propósito y el sueño de Dios para su vida, pero cuando uno está caminando, sigue al Señor con todo su corazón y anda en sus caminos y se aferra a sus promesas, a su palabra, las palabras de Dios lo mantienen con vida hasta que la tarea ha finalizado y hasta que la obra fue hecha y hasta que las promesas se cumplieron. Mi hermano, el corazón que da fruto es un corazón que no le pone trabas, un corazón noble y recto, un corazón que no le pone trabas a la palabra, un corazón que se pone a favor de la palabra y en segundo lugar un corazón que la retiene. Porque a veces Dios te da palabra y Dios te da promesa, pero luego hay un tiempo para el cumplimiento. Como hay un tiempo desde la siembra hasta la cosecha, hay un tiempo para el cumplimiento de esa palabra. Y ahí la prueba de Dios es ver cuánto valoras esa palabra, cuánto valoras esa promesa. Y si realmente la retienes y te aferras a ella hasta ver el cumplimiento y ver la respuesta. A veces pueden pasar años. En el caso de Caleb pasaron 40 años. 40 años, mi hermano, mi hermana, 40 años. Pero él la recordaba, la tenía siempre presente. Hay una promesa de Dios, hay una palabra que todavía no se cumplió y ha llegado el momento de que se cumpla. Aleluya. Porque sabe que Dios no falla. Como dice otra canción que cantamos, cuando Dios da una palabra, podés creerla con el alma porque su fidelidad nunca falla, ¿no? Aférrate a esa palabra, reténla, camina en dirección a esa palabra y verás como Dios va a hacer el resto.
Pero recuerda, a veces del momento de que uno recibe la palabra, esa palabra es sembrada en uno, hasta ver el cumplimiento. En los tiempos lo sabe Dios. Los tiempos son de Dios. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, si queremos ser buena tierra, es retener esa palabra y caminar en dirección a esa palabra. Amén. Se nos fue el tiempo, son las 30. Ya no, se nos fueron 36 minutos. ¿Me dejás orar por vos? Espero que haya sido de bendición. Si este tiempo fue de bendición, te animo a que lo podamos compartir para que la palabra de Dios corra. Permíteme orar. Padre, gracias porque tu palabra y los testimonios de vida que hay en la palabra nos enseñan, nos inspiran. Que nosotros podamos ser los Josué y los Caleb de hoy. Esas personas, las Lidias de hoy, como veíamos ayer. Que tu palabra, que cada palabra que siembres en nuestra vida, como la que has sembrado en esta mañana, y la que vas a sembrar en estos días, y en este tiempo, y la que has sembrado, es buena semilla, Señor. Es buena semilla. Que nosotros podamos ser buen terreno para ti, y tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. Yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por poder sembrar la palabra cada mañana en la vida de mis hermanos, ¿no? Y gracias porque eres tú sembrándola en mí también. Y Señor, amamos tu palabra, te amamos a ti, amamos tu palabra, amamos tus planes, amamos lo que tú quieres hacer en nuestra vida y en nuestra familia. Sea en esta hora tu cobertura, tu bendición sobre cada hermano y sobre cada hermana que está compartiendo esta oración conmigo, sobre tu vida, sobre tu familia. Dios te bendiga. Dios te bendiga en tu casa, Dios te bendiga en tu trabajo, Dios te bendiga en tu hacer. Dios te bendiga en tu salud, Dios te bendiga en tu mesa. Puedas ver la provisión, la sanidad, el cuidado de Dios sobre tu vida. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que están enfermos y clamamos para que este sea un día de sanidad y de milagros en Cristo Jesús. Y te bendecimos en esta mañana. Declaramos un día de bendición sobre nuestra vida y un día de victoria en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana en el mismo horario. Un abrazo.